Durante 10 años la violencia homicida ha descendido hasta situarse en 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es aproximadamente la mitad de lo que hay en El Salvador y en Honduras, pero todavía por encima del promedio de América Latina. ¿Cuáles son los motivos? Lo desconocemos a ciencia cierta, pero pensamos, o los especialistas piensan, que la prevención es uno de ellos. Hoy vamos a tener con nosotros a Evelyn Espinosa, la especialista en prevención del Observatorio contra la Violencia en el Triángulo Norte de Diálogos. ¿Para dónde va Guatemala? ¿Qué planes tienen los partidos políticos para brindar seguridad ciudadana? El diálogo hace posible que la gente encuentre puntos de acuerdo entre la mayoría. Diálogos 2020 es una iniciativa de la Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana que proponemos que busca un punto de encuentro entre la oferta electoral en este tema y la demanda ciudadana. El diálogo con expertos nos permitirá comprender las rutas que el Estado puede seguir para el diseño de sus políticas públicas. Te voy a hacer una pregunta peculiar, pero ¿cuál es la idea más perturbadora que has oído en esta campaña de parte de los candidatos con respecto a seguridad? Bueno, la que más me ha llamado la atención, porque es una idea totalmente descabellada, es la que propone el candidato Roberto Arzú y que dice marero visto, marero muerto, ¿verdad? Porque trata de prevenir la violencia, incitando más violencia y pone toda la responsabilidad de la actividad delictiva que existe dentro de las pandillas, cuando no es así, y está apelando al miedo de la población que tiene sobre todo al delito de extorsión. Es una idea que no es aplicable. Estamos apenas a días de concluir la campaña electoral y los candidatos apenas están hablando de seguridad y cuando lo hacen hablan en términos de represión, pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, más el ejército en las calles. Pero ninguno está hablando de prevención. ¿Qué nos indica eso? ¿Por qué crees que está sucediendo? Bueno, el tema de la prevención no es tan sexy como el tema de seguridad ciudadana, como estar sacando al ejército a las calles. Entonces, los candidatos prefieren ofrecer este tipo de medidas que son populistas y que en el pensar de la población sí ofrecen como medidas o resultados más concretos de lo que es la prevención. En esta última década la violencia homicida se ha reducido, se ha prácticamente bajado a la mitad. ¿Qué papel ha desempeñado la prevención en esa caída? ¿Tenemos alguna idea más o menos concreta? Bueno, lo que tenemos es que, si tú recuerdas, la violencia inició a bajar en 2009, que fue durante el gobierno de Álvaro Colom. En ese periodo también iniciaron algunos programas como Escuelas Abiertas, por ejemplo, que mantenía ocupados a la población infantil y adolescente durante las tardes de los fines de semana. No fue un programa enfocado específicamente a la prevención, pero resulta que después se descubrió que sí tenía un efecto en el uso que los niños daban a su tiempo y ya estaban como más ocupados, más enfocados en el arte, en la pintura, en aprender karate, en aprender baile, y eso pues tuvo un impacto también en la actividad de pandillas que se daba en las colonias. Escuelas Abiertas fue una iniciativa de gobierno central, pero tenemos la idea de que son las iniciativas a nivel local las que tienen un mayor impacto en la prevención, ya nazcan de alcaldías, de municipalidades o nazcan orgánicamente de la propia comunidad, de los propios vecinos. ¿Qué tipo de recomendaciones se hacen en este caso? ¿Cómo se organiza una municipalidad, un pueblo para prevenir la violencia? ¿Qué tiene resultados exitosos? Fíjate que ese es un tema sumamente interesante y que nosotros desde Diálogos estamos proponiendo, y es el involucramiento de las municipalidades en el tema de la prevención. A nivel central es la unidad de la prevención comunitaria contra la violencia la que se encarga específicamente de llegar a las comunidades y organizar a los vecinos. El concepto académico es eficacia colectiva, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo los vecinos se organizan y a través de esa organización ejercen un control social informal sobre los vecinos. A mí eso me suena a patrullas como las de Lago de Atitlán o las de San Juan. ¿Tiene algo que ver con eso o eso es contraproducente en términos de prevención? Eso es contraproducente. Los vecinos generalmente se organizan cuando les hace falta algún recurso, por ejemplo agua, o cuando el camión de la basura deja de pasar. Entonces existe esta comunicación entre ellos, se organizan y entonces luchan por un fin. En términos de prevención de la violencia es lo mismo. Vas, organizas a los vecinos y junto con ellos
tú identificas los principales problemas o conductas delictivas que hay dentro de la comunidad, porque son ellos quienes mejor lo saben, y les orientas sobre cómo poder prevenir. Al trabajar juntos, los vecinos desarrollan identidad de comunidad y entonces empiezan a ejercer un tipo de control social informal que no es más que sancionar socialmente a quien se sale de la norma, ¿verdad? Donde hay graffiti que se vea mal, donde no hay luminarias, donde hay basura dentro de la comunidad, y se empieza a promulgar normas que vayan encaminadas a regular la conducta de los vecinos, tratando siempre de mejorar el ambiente de la comunidad. ¿Y quién les orienta en eso? ¿La policía, el alcalde? Es la unidad de la prevención comunitaria contra la violencia, que son los que tienen como el mandato de la organización comunitaria, pero el alcalde debe necesariamente estar involucrado. Los líderes de los comunes también pueden participar en este ¿Tienes ejemplos de dónde está sucediendo este tipo de articulación? Bueno, en la mayoría de comunidades ya existe, pero por ejemplo Villanueva es un municipio en donde existen varias organizaciones de vecinos ya articulados. No en todos funciona de la misma manera, porque por ejemplo nosotros hemos investigado en el Mezquital y los vecinos ahí lograron organizarse para diferentes fines, pero la actividad de pandillas es tan fuerte que la organización se deshace por el temor que existe. Pero en otros municipios las comunidades colocan mantas, vecinos organizados, aquí no se cometen delitos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya este es un tipo de control que se ejerce sobre la comunidad. Cuando hablamos de organización comunitaria y prevención de la violencia, suelen venir a la mente las imágenes de 48 carteles de Totonicapán u otras comunidades indígenas que tienen un tejido social muy fuerte. ¿Está eso funcionando de la manera en que tú lo expresas? ¿Tienen otros mecanismos de prevención relacionados con costumbres de la comunidad? ¿Cómo funciona? Bueno, es muy interesante el tema de Occidente, porque justamente el tejido social es tan fuerte que lo que ellos plantean es no tanto la prevención, sino el control de la conducta delictiva. Lo que las diferencia de los municipios del resto del país es que en este tipo de comunidades en donde hay predominancia de población indígena, existe certeza del castigo. Cuando alguien rompe una norma porque robó una gallina, porque golpeó a una mujer, por conductas de este tipo, recibe un castigo frente a la población, pero el recibir ese castigo lo habilita para reinsertarse a la comunidad nuevamente. Al recibir el castigo es de nuevo apto para entrar a la comunidad. En el resto del país no tenemos ese tipo de justicia. Aquí tú vas a la cárcel, sufres estigmatización por estar en la cárcel y no hay oferta de rehabilitación y menos de reinserción social para quien ha roto la norma. ¿Son más efectivas a nivel local las medidas represivas o las preventivas? Y en términos de costo, ¿qué resultados da cada uno? ¿Costo? Bueno, a nivel local, realmente por la legislación vigente, lo único que se puede es enfocarse en prevención situacional y también prevención social. La prevención social es la que se deriva de los programas de gobierno que desarrollan acciones para la prevención y que tiene que ver con aquellas acciones de salud, de cultura y deporte, aquellas que promueve el Ministerio de Desarrollo, que son becas educativas, y que todas debieran estar integradas y el alcalde tener conocimiento de ellas para poder informar a la población y que ésta se beneficie de ellas. En cuanto a la represión a nivel local, es muy difícil que pueda existir porque la municipalidad no tiene esa función de tener una policía municipal armada. Hay un vacío en la ley en este sentido y hemos visto que, por ejemplo, en Villanueva y en Misco sí se han inclinado por ese lado de tener su propia policía, pero no está legislado que así sea, ¿verdad? Entonces es más enfocarse en la prevención social y en la prevención situacional de la violencia y el delito. La mayoría, si no toda la prevención en el país está sufragada por la comunidad internacional. ¿Qué pasa cuando se retiran los programas? ¿Qué pasa? ¿Repuntan los homicidios? ¿Qué sucede? Hemos tenido ejemplos concretos de que esto sucede. Específicamente puedo mencionar el municipio de Esquipulas, que fue un lugar en donde se intervino por 4 años un programa de USAID y no se logró que la municipalidad destinara un presupuesto para el rubro de prevención. Entonces no había cómo sostener el programa, cómo sostener a las personas que trabajaban en favor de la prevención, y 2 años después repunta la violencia homicida en el municipio. ¿Se puede atribuir este repunte precisamente a la retirada del programa? Claro, porque se deja de trabajar en el municipio en favor de la prevención. Las municipalidades, de nuevo, no asumen su responsabilidad en el tema, dejan que opere a nivel central
y no logran presupuestar ningún tipo de rubro para el tema de la prevención. ¿En qué debemos concentrarnos? ¿Dónde se deben focalizar los esfuerzos de prevención, Evelyn? Debemos priorizar un modelo y enfocarnos en eso, monitorearlo y saber en qué es lo que nos va a dar resultados. Ya los datos que registra la Policía Nacional Civil de actividad delictiva en diferentes ámbitos nos da una idea de dónde intervenir. Y en cuanto a poblaciones vulnerables, sabemos que, por ejemplo, es durante la niñez en donde debe enfocarse la prevención. Muchos enfoques promueven que es en la niñez en donde deben implementarse acciones para la prevención. A veces se creía que era mejor hacerlo durante la adolescencia, pero ahora ya se sabe que es durante la niñez que es más efectiva la intervención. Y también hablamos de ámbitos, hablamos de la escuela, hablamos de la familia y hablamos de nivel comunitario. Yo propongo que nos enfoquemos a nivel comunitario, que es donde las autoridades locales tienen mayor posibilidad de intervención, y después ya bajemos al nivel escolar, en donde ya también hay una iniciativa de ley para prevenir la violencia entre pares. ¿Qué te gustaría oír de un candidato a la presidencia y de un candidato a alcalde? ¿Qué aspecto debería tener un plan en materia de prevención? Bueno, a nivel nacional, nosotros como país ya contamos con una estrategia nacional de prevención que propone enfocarse en 3 ámbitos específicos. La familia, en donde la población vulnerable son los niños y las mujeres. Las escuelas, en donde la población vulnerable son los niños y las niñas y los adolescentes. Y la comunidad, en donde ya se ve involucrado un mayor número de población. A nivel comunitario o a nivel municipal, las propuestas de diálogos específicamente son 3. Número 1, que se establezca un observatorio municipal de la violencia homicida que permita monitorear toda aquella actividad delictiva que sucede en el municipio, pero no solo para conocerla, sino para darla a conocer al vecino y para que en conjunto se diseñen programas o medidas que ayuden a prevenir la violencia. Esto implica también la puesta en marcha de encuestas de victimización, que a nivel nacional ya se realizó una y a nivel municipal pueden hacerse de forma anual y así conocer la cifra negra que existe en cuanto a la actividad delictiva del municipio. Otro aspecto importante y que las MUNIs hacen todo el tiempo porque está dentro de sus funciones es la recuperación de espacios para la recreación y el deporte. Y esto va en conjunto con programas que permitan y que hagan que la gente salga de sus casas, conviva y se conforme un tejido social que permita construir identidad de grupo y ejercer después un control sobre la conducta de los demás vecinos, un control informal. Y por último, una sala de resolución de conflictos, porque lo que hemos detectado en diálogos es que la mayoría de conflictos que surgen entre vecinos y que a veces se resuelven usando armas, pueden ser dilucidados en una sala en donde exista un mediador que los resuelva. Estamos proponiendo estas 3 medidas a todos los candidatos a alcalde de los municipios para que puedan ser incorporadas en sus planes de gobierno. Hemos descubierto con sorpresa que algunos ya las tienen incluidas, sobre todo la recuperación de espacios, ¿verdad? Centros urbanos para promover la recreación y el deporte.